Hola amigos, bienvenidos a Seguridad sin Filtros, un nuevo programa de este canal preparado muy especialmente para toda nuestra audiencia. Me acompaña como co-host Joseph Humaire, bienvenido. Hola, Maybor, ¿cómo estás? Gusto. Y gracias por abrir este espacio para el centro, con tu programa Sin Filtros, que ha tenido mucho éxito en este año. Así es, este programa va a estar justamente, está diseñado para llevarles a ustedes información. Ya vamos a tocarle todos los detalles de cómo fue que surgió esta idea y cómo logramos construir este nuevo producto para ustedes. Antes de irnos con nuestro programa y con nuestro invitado especial, quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, no se olviden, regálennos un like, recomienden para que la gente se suscriba y podamos seguir llevando para ustedes contenidos y realidades sin filtros. Joseph, mucha gente quiere saber de dónde sacamos nosotros esta idea. Bueno, yo creo que, mira, yo he estado con Sin Filtros desde el inicio, desde que antes se llamaba Sin Filtros, se llamaba Historias de Cuarentena. Creo que hice algunos primeros programas contigo, Maybor. Y bueno, yo siempre, fuera de cámara siempre hemos hablado y siempre te he dicho que YouTube es prácticamente el futuro de ya las cadenas de televisión de cables están cayendo, que la gente ni siquiera está comprando cable. Entonces, tener contenido en YouTube es muy importante. Y creo que nadie lo ha hecho mejor en tan poco tiempo que yo conozco que vos. O sea, literalmente creciste astronómico, creciste más que los chinos crecieron en 10 años con su Producto Interno Bruto. Tú creciste en el canal de Sin Filtros demasiado. Y creo que eso es gracias a varias cosas, gracias al contenido, gracias a la discusión, gracias a tus talentos, gracias a tu audiencia excelente. Pero más que todo, yo creo que gracias al hecho de que tu programa ha sido un lugar, un espacio, digamos, donde gente puede escuchar de lo que está pasando en el mundo, literalmente, como dice el título, sin filtros. O sea, sin mucha producción, sin mucho, digamos, preparación. Hasta es más o menos una conversación abierta entre tus invitados y la audiencia. Y creo que ese es el futuro. Ahora, ¿cuál es el propósito de este programa? Entonces, en la conversación que hemos tenido, Maybor, la idea era que también poner un poco más de los conocimientos, no solo de mí, de Joseph, porque obviamente yo puedo siempre ser invitado a Sin Filtros y he sido y puedo seguir siendo, pero también que yo les presento un poco más de las personas que yo conozco dentro de la red de SFS, que también tienen conocimiento. Hace mucha gente cuando me ve en las entrevistas, en las noticias, piensan que todo lo aprendí yo solo y no es así. O sea, yo he aprendido mucho de mucha diferente gente que ha tomado cargos públicos, gente que están creciendo en su audiencia. Entonces yo quisiera poner eso a disposición a tu público. Y me encanta tu público, me encanta tu audiencia. Son personas, me parece, muy patriotas, son personas, digamos, de mentes abiertas y en la dirección de lo que dice en el título de mi centro, de una sociedad libre. Entonces, bueno, estábamos hablando y decidimos tener la idea y yo creo que este espacio que lo pensamos hacer cada 2 semanas, ¿no? Para un poco cuadrar dentro de mi agenda, es un espacio donde vamos a poder seguir con el Sin Filtros, pero tocando temas de seguridad con un aspecto geopolítico y no solamente conmigo, yo voy a estar, pero no solamente conmigo, pero con gente de mi centro o personas aliados de mi centro o contactos que tengo y hasta en algunas ocasiones en inglés. Obviamente los que hacemos en inglés, por los que no hablan inglés, lo vamos a subtitular. Entonces lo pueden leer mientras está el video. Pero yo creo que es importante abrir este espacio a inglés también por el hecho que hay muchos expertos en los temas que estamos manejando que desafortunadamente no hablan español. Pero eso no nos debe quitar la habilidad de poder conversar con ellos. Cuando hablamos de Rusia o Irán o hablamos de los problemas en Venezuela o los conflictos que hay en el Medio Oriente, el terrorismo, el crimen organizado, todo eso, hay grandes expertos, especialmente aquí en Washington, y sería muy bueno poner en contacto. Eso más bien tenemos uno de esos expertos esta noche. Entonces, eso fue más o menos la idea. Maybor, yo creo que esa es la idea para la audiencia. Ojalá les va a gustar. Lo vamos a empezar a hacer hoy y que de aquí cada 2 semanas hasta que Maybor se cansa.
Bueno, no, y queremos de verdad darle las gracias a todos aquellos que están acompañándonos en el super chat. Ya vemos muchos de nuestros amigos, nuestra audiencia, y quiero agradecerles particularmente a los moderadores, a Tamaris López, que la veo acá, súper activa, a Finky, a Migdalia también está aquí, Migdalia Chirinos y Nesta. Muchísimas gracias de verdad por estar moderando nuestro super chat. Ahora, quiero que nos hables primeramente, antes de entrar en materia, Joseph, sobre el centro. ¿Qué es lo que hace tu centro de pensamiento? ¿Hacia dónde se dirige y cuál es el objetivo que te llevó también a ti a crear el centro? Sí, claro. Mira, yo sé que muchas veces ha aparecido en Sin Filtro, pero no, tal vez mucha gente no conoció de dónde trabajo, de qué se trata mi centro. Y el centro es una idea que surgió realmente cuando yo estaba en una fundación. Yo trabajé en una fundación aquí en Washington que se llama Atlas. Atlas Economic Research Foundation es su nombre formal en su momento. Creo que ahora se van por el nombre Atlas Network. Y es una ONG, es una fundación más dirigido a las políticas públicas de libertad económica. O sea, prácticamente ellos dan apoyo a diferentes centros de estudios a nivel global para que promueven políticas que van a la dirección de economías más abiertas, economías más libres. Hemos trabajado con cantidad, creo que son casi 400 o si no más, centros de estudios a nivel global, muchos de ellos en Europa, en América Latina, en África, Medio Oriente, bueno, todo el mundo. Entonces, en ese momento, el presidente de Atlas era un señor que se llama Alejandro Schaffner, un argentino que es muy conocido en el mundo libertario conservador. Es un señor que también ha dedicado toda su vida a promover la libertad económica, la libertad política, bueno, la libertad. Y él, después del 11 de septiembre, se dio cuenta que no se puede promover la libertad, no se puede avanzar con la sociedad si no mezclas los temas económicos con los temas de seguridad. Y eso fue su propósito. Él fundó el centro. El centro empezó como un programa dentro de la Fundación Atlas y en 2012, si no me equivoco, lo sacamos de Atlas y lo iniciamos como un centro independiente. Desde ese entonces yo lo dirijo como director ejecutivo. Entonces yo, como estaba a cargo, obviamente mi formación es en el mundo libertario. O sea, yo saqué mi título en economía de una universidad aquí en Virginia que se llama George Mason, que tiene uno de los mejores profesores de economía. Yo considero uno de los mejores profesores de economía en el mundo. Tienen dos economistas que ganaron el Premio Nobel de Economía, pero tienen grandes economistas y muchos que son de la tradición de la economía austriaca, ¿no? La economía de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek. Bueno, por ahí, por cierto, ves la biografía o una de las biografías de Mises en mi bookshelf. Entonces, la idea mantuvo de lo que tuvo el fundador de mantener este nexo entre seguridad y la libertad, pero yo también, como aquí se toma los temas prácticas también, yo estaba trabajando en el tema de Irán en América Latina. Entonces, yo estaba trabajando eso independiente del centro, estaba trabajando como un consultor con el Departamento de Defensa y por lo tanto yo decidí poner ese tema como los temas principales del centro. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando este tema de Irán en América Latina, me di cuenta que había mucho conocimiento a nivel operacional. O sea, había oficiales, había militares, había policías, investigadores dentro del aparato del gobierno de Estados Unidos que sabían mucho del tema, que no lo estaban poniendo mucho cuidado. Pero a nivel política, en Washington, el tema se estaba pasando por impercibido. Entonces, yo vi una grande diferencia entre lo que está pasando a nivel operacional y lo que está pasando a nivel política. Por lo tanto, empezamos con ese tema. Eso creció a hablar, mira también Rusia, después mira China, y después me di cuenta que aquí en Washington hay centros de estudios de todo sabor y para todo tema, pero no hay muchos que hablan del tema de América Latina con esta perspectiva. Entonces lanzamos más o menos el centro con esa idea. He tenido varios colegas que los van a conocer durante las semanas que trabajan actualmente con el centro, trabajaban antes con el centro, algunos que entraron al gobierno del presidente Trump, otros que ya acaban de salir del gobierno, obviamente con el cambio de administración. Y bueno, somos una red. Muchas veces en mis presentaciones yo digo, somos una red de más de 100 expertos de seguridad, defensa e inteligencia.
en por lo menos 30 países a nivel mundial, principalmente en América Latina. Entonces, esa es la red que quiero que conozcan, porque es una red que me siento privilegiado cada día que me levanto en la mañana poder trabajar con ella en investigaciones, en mirar estrategia, en hacer los briefings, las presentaciones. En realidad, algunas cosas que a veces no es mi cosa favorita del día, es hacer medios. Me toca hacerlo, obviamente es parte del trabajo, pero eso no cuenta con Sin Filtros. Eso fue siempre uno de mis favoritos. No, lo que sucede es que Sin Filtro es tu casa y toda esta gente que está aquí acompañándonos, estos amigos de la comunidad de Sin Filtros, son también parte de la familia. Cuando te toca escoger unos temas para desarrollar investigaciones, ¿tienes alguna sugerencia por parte de las instituciones o las agencias del gobierno que las solicitan, o tú las propones? No, mire, eso es te voy a responder eso con un escenario que había. Yo trabajé por un tiempo con por un medio de comunicaciones en un tema de que estaban trabajando para desarrollar sobre un documental, ¿no? Y me acuerdo cuando me presentaron al equipo de investigación, y principalmente el director de investigaciones de esta cadena. Es una cadena grande, una de las más grandes del país. Y él estaba acostumbrado a trabajar con oficiales de gobierno que estaban pasándole información de una forma secreta, más o menos, ¿no? Y todo lo que han leído los periódicos ven fuentes anónimas. Entonces, más o menos, muchas veces son gente de gobierno que filtran información a la prensa. Entonces, él pensó que yo recibía toda mi información de alguien del gobierno de Estados Unidos, que alguien del gobierno me está filtrando a mí y después yo estoy filtrando a la cadena de prensa. Entonces, él más o menos quería saber quién me está filtrando la información. Entonces, yo le dije, no, espera. A mí no me entregan nada el gobierno de Estados Unidos. Nunca jamás el gobierno de Estados Unidos me ha dado ni un papel de información que es secreta, clasificada o confidencial. Entonces me dice, pero entonces, ¿por qué te hablan? Entonces yo digo, bueno, es que yo doy información a veces o yo doy mis conocimientos al gobierno. Digo, pero ¿para qué te van a escuchar a ti? O sea, es el gobierno. El gobierno, si tú crees que sabes sobre Irán en América Latina, entonces el gobierno va a saber 20 veces más que vos, ¿no? Y me puse a pensar y digo, bueno, tienes razón, o sea, tienen mucho más recursos, tienen satélites, tienen todo lo que tienen, y ¿por qué por qué voy a pretender que yo voy a saber más de un tema, cualquier tema del gobierno? Entonces me di cuenta de algo. Hay dos ventajas que tengo, o que tenemos como centro, o tenemos como investigadores independientes, que le prohíbe al gobierno, que tenemos una ventaja sobre el gobierno sobre el tema de investigación. Uno es que tenemos libertad de pensamiento. O sea, yo no dependo de nadie que me diga, Joseph, esto es lo que tienes que trabajar. Nosotros analizamos la situación y el escenario estratégico y en base de lo que estamos mirando decidimos, bueno, investigamos más esto, investigamos más lo otro. Entonces nos adaptamos a la realidad de lo que vemos en la forma que nosotros interpretamos. Cuando estás en el gobierno, eso no es tan fácil. O sea, todo el gobierno tiene una jerarquía y siempre tiene un jefe y siempre tiene una política. Entonces, a veces si tú quieres ver algo, una amenaza que va contra la política, te puede llevar, digamos, a situaciones incómodas, por lo menos, sino tal vez cosas más complicadas. La segunda cosa es tenemos libertad de movimiento. O sea, si yo tengo, digamos, un tema que me requiere que yo vaya, qué sé yo, a Jordania, o requiere que yo vaya a Brasil, yo mañana mismo puedo subir en el avión y voy, ¿no? Eso no puede ser los investigadores de gobierno. Ellos necesitan permisos, clasificaciones, es un sistema muy burocrático. Entonces yo me di cuenta, por el hecho de tener libertad de pensamiento y libertad de movimiento, nos da una ventaja automático para los que estamos investigando desde fuera. Lo único que tienes que hacer es escoger temas o ver temas que a lo mejor el gobierno no está mirando, porque ahí seas más un valor agregado. Entonces, para contestar tu pregunta, Maybor, la situación actual dicta más o menos lo que vamos a investigar y bueno, lo manejamos así. Y en materia, por ejemplo, de Venezuela, que siempre tenemos muchos amigos venezolanos mirándonos en Sin Filtros y ahora en Seguridad Sin Filtros, ¿cómo empieza a ser Venezuela el principal objetivo o enfoque que se tiene desde Washington? Y creo que tú fuiste uno de los pioneros en ese aspecto cuando se toca el tema de Irán.
Mira, es como lo estaba diciendo, no es que yo escogí Venezuela. Es más, antes de trabajar en esto, yo nunca viajé a Venezuela. O sea, yo he viajado a América Latina en varias ocasiones como militar o como civil, pero jamás he ido a Venezuela. Es más, era uno de los países que menos conocía en el continente, en Sudamérica. Pero bueno, es donde decidieron los enemigos llegar, ¿no? Y uno a veces no elige dónde quiere trabajar. Los enemigos pueden elegir eso en camino de donde ellos van. Las amenazas se mueven a donde tienen que mover. Entonces, cuando Hugo Chávez sube al poder, era mucho más antes de que yo empecé a mirar estas amenazas y estos fenómenos. Entonces, Venezuela ya estaba en ese punto crítico. Cuando yo empecé esto más o menos en el año 2008, 2009, y en esos años es cuando los iraníes ya estaban en Venezuela, los rusos, los cubanos, todo lo que querés. Entonces, era fácil escoger Venezuela porque ya era evidente que había algo pasando en ese país. Entonces, desde ese momento fuimos estudiando Venezuela y fue duro porque Venezuela no es una situación ni una, digamos, caso fácil de comprender, a pesar de la historia que hay que aprender, que es muy larga y tiene muchos componentes. También hay que entender la sociedad venezolana y yo diría que también la historia compartida que tiene con sus vecinos, especialmente Colombia. Entonces yo fui estudiando mucho la historia, fui viajando a Venezuela en su momento cuando podía viajar a Venezuela y fui conociendo más y más y he trabajado con muchos venezolanos que conocen muy bien el tema. Actualmente trabajo con un excelente venezolano que está aquí en Estados Unidos porque yo creo que no hay nadie que conoce las Fuerzas Armadas venezolanas mejor que él, que se llama José Gustavo Arrocha, teniente coronel José Gustavo Arrocha, y él es nuestro senior fellow para temas de Venezuela. ¿Qué te parece si le mostramos a la audiencia algo de tu centro? Sí, por favor. Adelante. Doing so has caught the attention of the enemies of freedom and anti-American heads of state. Señaló a Clarín Joseph Humil, quien se ha empeñado a explotar esta línea de acusaciones es el llamado especialista en temas de seguridad global, Joseph Humil. SFS and our global partners know that freedom is not free. It requires hard work and vigilance against those who want to take away our freedom. For far too long, the work promoting a free society has been separate from those securing a free society. At SFS, we believe the two go hand in hand. Together, we make the victory of freedom a cause worth fighting for. At SFS, we do that every day. Videos corticos, algo, pueden ir a la página web, ahí abajo van a ver todos los cuentos que tenemos. Y déjame decir algo. Mucha gente a lo mejor no me conocía en esos años, en el año 2014, 15, 16, pero nosotros estamos trabajando muy duro en estos temas. Más bien, yo viajaba mucho a Venezuela poco antes de 2014, también viajaba a Bolivia. Eso frenó más o menos en el año 2015, porque tanto el gobierno de Evo Morales de Bolivia, como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como el gobierno de Surinam, de Desi Bouterse y otros regímenes más autoritarios en la región, empezaron a nombrarme, empezaron a ponerme en sus discursos, como lo viste con Cristina Kirchner en Argentina. Eso fue, ojo, el último... que no sabía decir tu nombre. Bueno, Evo, bueno, tiene sus problemas, digamos, con la lectura, pero sin embargo, ellos empezaron a subir mi perfil y me empecé a dar cuenta que no era una coincidencia, que no me estaban nombrando simplemente porque me han visto en las noticias, porque no estaba saliendo tanto en las noticias, que me pareció que había un esfuerzo coordinado de estas redes que existen, que ya sabemos que están, que se estaban pasando información de mi persona, de gobierno a gobierno, en América Latina, pero de gobiernos antiamericanos, gobiernos antioccidentales y gobiernos de lo que se llama dentro de esa alianza bolivariana o dentro de esa red más autoritaria que existe en la región. Entonces, eso para mí, en mi opinión, fue un mérito, porque si Evo Morales está en contra de mí, eso significa que estamos haciendo el trabajo bien, porque yo no considero que el gobierno de Evo Morales ha sido productivo para Bolivia. Es más, yo creo que lo ha llevado a una situación
pésima de un país que siempre ha sufrido la pobreza, pero que ahora está entrando a una situación mucho más nefasta. Lo podemos decir lo mismo de Maduro, obviamente de Cristina Kirchner. Ahora me preocupa mucho Ecuador y la potencial que regrese rápido a Correa, sin hablar de Ortega en Nicaragua. Bueno, Cuba es clásico, la historia de América Latina. Entonces, eso creo que de cierta forma nos motivó a empujar más, a hacer más y decir más sobre lo que estamos haciendo en el centro de las amenazas en América Latina.